pero Ajá. no hay una definición. La vamos a conocer cuando conozcamos el acuerdo que la mesa ha tomado al respecto sobre qué corresponde a cada vicepresidente. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo está? Yo quería saber qué es lo que va a hacer cada uno de los miembros, de los nuevos miembros de la mesa directiva, ¿no? Hay expectativa porque todo el mundo dice, no, la mesa directiva no hace nada, en realidad son ahí como adornos, pero no es tan verdad, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad. Estaba leyendo que Waldemar Cerrón, por ejemplo, va a tener la responsabilidad de los viajes que han sido tan criticados ahora. ¿Usted me puede ir explicando? Empecemos por Waldemar Cerrón. A ver, en principio, bueno, no es cierto pues que la mesa directiva no tenga función alguna o que sea decorativa, pero tampoco Exitosa. tiene, digamos, las funciones que a veces se le atribuyen. Y lo que hace difícil entender para mucha gente, con toda razón, por qué, digamos, ese deseo de llegar a la mesa directiva del Congreso, ¿no? Pero en fin, eso lo podemos ver después. En cuanto a las funciones de cada uno de los miembros de la mesa directiva, en realidad eso no está en el reglamento del Congreso ni en ningún otro reglamento. Son acuerdos que toma la propia mesa directiva, ¿no? Y distribuye una diversidad de funciones de tipo vinculadas con la administración más que nada, pero no solo con la administración, pero mayormente con la administración entre los vicepresidentes, ¿no? Por ejemplo, la primera vicepresidencia casi siempre ha cumplido la función, entre otras, de contar con un equipo que haga el estudio de los proyectos de ley para determinar a qué comisiones informantes deben ser enviados. Eso lo hace la primera vicepresidencia. La primera vicepresidencia también suele firmar las autógrafas con el presidente del Congreso. Puede hacerlo otro vicepresidente, pero generalmente es el primer vicepresidente. Y hay otras funciones. Por ejemplo, uno de los vicepresidentes puede supervisar la administración en general, o eso puede quedar en manos de la presidencia. Como es el caso que acabas de comentar, que seguramente ha trascendido un acuerdo que van a adoptar o que ya tomaron, en el sentido de que el congresista Waldemar Cerrón se encargue del tema de viajes. Ahora, el tema de viajes no es solamente a quién le toca viajar, ¿no? Es algo importante porque los viajes bien hechos, bien planificados y por supuesto bien Exitosa. informados, suelen ser útiles para compartir información valiosa sobre lo que se conoce como el estado del arte en muchos temas, porque además eso sí, está en el reglamento del Congreso, hay que informar, hay que socializar la información como resultado de ese viaje, inclusive más allá del Congreso mismo, así está en el reglamento del Congreso. Y así lo hacen, digamos, los parlamentos mejor organizados, que envían a veces hasta delegaciones bastante bien organizadas, con la finalidad de aprovechar al máximo esos encuentros donde se habla de algún tema, un tema determinado, y se recoge a veces lo último que hay en el orden científico, sociológico, de organización política, de asuntos parlamentarios, como es el caso, por ejemplo, de las reuniones de la Unión Interparlamentaria, etcétera. Eso es. Pero Ajá. no hay una definición, la vamos a conocer cuando conozcamos el acuerdo que la mesa ha tomado al respecto sobre qué corresponde a cada vicepresidente. Pero debería haber en el tema de los viajes mayor transparencia, ¿no? Porque acá usted bien ha dicho, hay que socializar, hay que decirle a los representados qué es lo que han ido a hacer, qué es lo que han traído, ¿no? Porque en realidad cuando se les preguntaba a estos viajeros que se habían ido para esta feria tecnológica, recién eh, eh, conocían la inteligencia artificial. Oh, estaban maravillados por la inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial ya se está utilizando aquí de muchísimas formas y ellos recién estaban abriendo los ojos a la tecnología y eso no es posible, ¿no? Recién nos venían a contar que la internet no llegaba a todo el país. Entonces, eso no es dable. Pues, ¿a qué se han ido?
Sí, pues ese es el problema. Pues Exitosa. cuando el viaje es como una suerte de beneficio, premio, y entonces los congresistas dicen, ahora me toca a mí viajar porque yo nunca he ido, Iván. Los que tienen mayor posición, digamos, de poder dentro del Parlamento eligen los, entre comillas, mejores lugares, ¿no? Eso de mejores lugares habría que ver. Si van a hacer turismo, bueno, puede ser que algunos lugares sean más atractivos que el otro, pero eso depende de la percepción de cada quien. Ahora, es una oportunidad para el congresista Valdemar Cerrón, en su segunda vicepresidencia, de justamente darle la vuelta a este tema más o menos en los términos que tú lo has señalado. Es decir, ¿no es cierto? Podría, por ejemplo, hacer que se instale una entrada especial, un link en la página del Congreso que esté destinada a viajes. Así como hay información que el Congreso produce que es muy valiosa, de orden académico e investigaciones, que es muy valiosa, muy didáctica, es muy útil. Del mismo modo, donde se compartan todos estos informes sobre los viajes, además con información hablando de transparencia sobre la licencia que se le concedió, el financiamiento, si el Congreso pagó, cómo fue la rendición de cuentas, cuánto se gastó, en qué hotel estuvieron, todo debe ser transparente. Y por supuesto, el contenido del informe, para el cual quizás debería sugerirse un formato. No todos escriben igual, por supuesto, pero un formato mínimo que contenga alguna información con reglas como usar el lenguaje llano, el plain language. ¿Para qué? Para que la gente, incluso que entre a la página web del Congreso y tenga interés desde diversas profesiones, pues también se beneficie de esa información que los congresistas entregan posteriormente a un viaje, donde han escuchado cosas que tienen que ver con el estado del arte en muchas materias. Es decir, eso es información que siempre todos estamos Exitosa. buscando todos los... Ujú. Y el presidente del Congreso, este presidente que está cuestionado porque tiene como 50, 55 denuncias en el Ministerio Público, él, ¿qué tendría que hacer? Porque William se va cuestionado porque ha sido un presidente donde se ha cuestionado, se ha denunciado el tema del exceso, ¿no? Las alfombras, los televisores, una serie, los buffets, ¿no? También hasta congresistas que tienen mucho tiempo fuera del Parlamento, que no ponen un pie en el hemiciclo y que están en Estados Unidos y siguen cobrando su sueldo. Entonces, ¿qué tiene que ver en todo esto el presidente del Congreso? Bueno, mucho, ¿no? El presidente del Congreso fue, por ejemplo, a la mesa directiva, eh, observando todo lo que ha sucedido en los últimos meses, las cosas que se han revelado, que yo no creo que sea responsabilidad necesariamente del expresidente del Congreso, el congresista William, que además aceptó presidir un Congreso absolutamente fraccionado, es muy complicado. Pero en fin, igual esta mesa directiva va a tener un Congreso más fraccionado todavía. Bueno, lo cierto es que eso depende mucho pues de las decisiones que tome la mesa directiva. Ahora, las funciones de la mesa directiva, además de la dirección de los debates en el Pleno, en la Comisión Permanente, en la Junta de Portavoces y en el Consejo Directivo, ¿no? Tiene, por supuesto, la representación del Congreso, en el caso del presidente, el cargo de presidente del Congreso, ¿no? Que es uno de los cargos, digamos, en apariencia más poderosos del país, etcétera, y por lo tanto tiene que conducirse, pues, con ejemplaridad, porque Exitosa. por el mismo cargo que tiene. Eh, la mesa directiva, en realidad, no tiene, por ejemplo, la agenda del Congreso, todo lo que es agenda parlamentaria, lo aprueban la mesa directiva con portavoces de los grupos parlamentarios en dos órganos, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, que puede modificar la agenda. El cuadro de comisiones no lo aprueba la mesa directiva, el cuadro de comisiones lo elabora la Junta de Portavoces, lo aprueba el Consejo Directivo y después lo pasan al Pleno, que finalmente le da la santificación final, es decir, el Pleno es en realidad el que aprueba y modifica el cuadro de comisiones, ¿no es cierto? Entonces, en la mesa directiva sí es importante, pero no tiene la importancia que se le está dando. Lo que sí deberíamos temer, ¿no? Y por eso
los vicepresidentes, si quieren hacer la diferencia, pues tienen que ser absolutamente transparentes en todo lo que hagan. Por ejemplo, algo bueno que pueden hacer es declarar la transparencia total del Congreso. Transparencia total. No puede haber transparencia, por supuesto, en los asuntos que se ventilan en la comisión De en la defensa, por eso, comisión no inteligencia, defensa, de claro. inteligencia, en algunos casos de defensa y orden interno, etcétera, ¿no? Y a veces, bueno, en algunos temas, en otras comisiones que se tienen que declarar en reserva o en secreto por su propia naturaleza, pero son excepciones, ¿no es cierto? Pero todo debe ser transparente y la administración también transparente y actualizada, además, ¿no? Ujú. Pero una Antes de esa consulta, entrevista, habías visto el caso de Sedapal. O sea, sí, ahí Sedapal tiene toda la información publicada, pero tiene que ser amigable, porque todo el mundo no entiende, claro, eso no ¿no? se La entiende. gente Si yo no he necesita, entendido, la información no se trata de lanzarla en bruto, no. eh, Tienes que refinar la información para que la gente pueda entenderla y pueda utilizarla en su beneficio, tengo sino una para qué sirve, consulta. ¿no es cierto? La mesa directiva o el presidente, el primer vicepresidente, no son los encargados de discriminar esta ley, es la que se ve hoy día, este proyecto de ley es el que se ve hoy día en el Pleno, este no, puede Bueno, hacer esperar un montón de tiempo, meses y meses, algo muy importante y eso perjudica al país. generalmente hay tensiones entre los congresistas y hay congresistas que acuerdan con el presidente dejar para otro momento un tema determinado. Eso sí ocurre. En todo parlamento del mundo la negociación es parte importante de la vida. Pero ojo, un presidente puede llegar, digamos, a pasar una frontera y empezar a abusar, si se quiere, o hacer incorrecta o ejercer incorrectamente, ¿no? Ese poder que no está en el reglamento del Congreso así señalado, por si acaso. En los hechos ocurre así, pero en el reglamento del Congreso no está así señalado. Hay 4 cosas que sí puede priorizar, ahora te las digo, que sí están en el reglamento del Congreso. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Si los congresistas, si un grupo parlamentario se para en seco, no puede hacer eso, porque la agenda se debe respetar. Ahora, si entre ellos, ¿no? Mientras se está desarrollando la sesión, conversan, que es perfectamente natural en un parlamento, y por determinadas circunstancias, ¿no? Que no estaban previstas, algo que está en el orden 20 y están tratando el tema 3 se ha convertido en un asunto de emergencia, pues perfectamente lo pueden poner adelante. No hay ningún problema. En el Pleno se puede hacer todo. Y la Junta de Portavoces también puede acordarlo, puede modificar la agenda. Entonces, se dan cuenta, o Sí. sea, no es... ¿Qué cosa puede, digamos, el presidente del Congreso introducir en la agenda en cualquier momento, a pesar de que estos temas no están comprendidos en la agenda que aprueba el Consejo Directivo? Que aprueba el Consejo Directivo y que puede modificar la Junta de Portavoces y que también puede modificar el Pleno, ha sucedido. El Pleno pues puede todo, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer? Si estuviésemos en una situación de peligro de guerra y ya hay un pedido del Ejecutivo para declarar la guerra a un país, espero que nunca ocurra, Ay, no. en ese momento el presidente puede introducir el tema. Para firmar la paz, también puede introducir el tema. Para pedidos del presidente de la República de urgencia para salir del territorio nacional, puede introducirlo en la agenda. Para pedidos del presidente de la República para en una fecha distinta al 28 de julio acudir al Congreso a dar un mensaje, también puede introducirlo en la agenda. Y para dar cuenta de un suceso que es la detención de un congresista en flagrante delito que ya no se debe aplicar porque ya no hay inmunidad parlamentaria. Entonces eso es nada más, nada más. Todo lo demás está en la agenda que aprueba el Consejo Directivo. Ahora, si las cosas, sería muy bueno, primero que la agenda no sea tan larga. La agenda no debería tener más de 10 temas, según mi modesto punto de vista. A veces pasa 60, 70 y si es fin de legislatura es peor. En segundo lugar, si la agenda se desarrollara en orden, entonces eso significa que habría más previsibilidad en cuanto al debate para quienes estén interesados, se sientan afectados para bien o para mal por la propuesta de ley, por ejemplo, que se está debatiendo, pues puedan ver el debate o encargarle a alguien que lo vea, etcétera. Incluso, ¿no? Hasta antes de la votación tratar de influir, que es perfectamente natural y no es ilegal, ¿no? Puede uno opinar, salen en un programa de televisión, no puede ser, el Congreso parece que va a aprobar esto, en fin, lo que sea, ¿no? Porque de eso se trata.
Es un debate que ojalá, en la medida de lo posible, por supuesto, para eso tenemos Exitosa. democracia representativa, para que los congresistas debatan y ellos decidan, pero nada nos impide a los ciudadanos opinar en el momento pues, que podamos hacerlo, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo cuál es la misión de la mesa directiva y ahora vamos a ver si ahora se caracteriza, ojalá, por la transparencia. Ojalá, yo no tengo muchas esperanzas, pero ojalá nos escuche la Virgencita. Muchas gracias a José Hélice